¿Qué tal, jóvenes? Hemos llegado a la sección última del apartado de programación, la máquina de estados de nuestro robot. En esta sección veremos cómo conjuntar todos los elementos que hemos ido programando en un algoritmo de control, tanto en lazo cerrado como lazo abierto, para poder posicionar a nuestro seguidor a lo largo del trayecto en la pista o trayectoria de la línea que debe ir siguiendo nuestro robot. Comenzamos. El arranque y paro. Nuestro robot debemos arrancar y detenerlo en cualquier momento del trayecto o el seguimiento de la pista. La máquina de estados que hemos diseñado para poder arrancar y parar nuestro robot tiene 3 estados. Home es el estado en el que deben permanecer inmóviles los motores y la turbina. Es en el estado apagado o paro. Todo debe estar, tanto los motores como la turbina debe estar apagados. Luego tenemos el estado starting. En este estado se debe accionar la turbina. Los motores deben seguir o continuar apagados para evitar un sobreimpulso al arrancar el robot. La turbina, una vez que esté bien encendida y ya esté girando correctamente y succionando el aire como debe ser, cambiamos al otro estado de nuestra máquina de estados, el estado run. En este estado, el robot comenzará, arrancará los motores y comenzará su recorrido, leyendo la posición de nuestro seguidor de línea respecto a la línea que debe seguir, obteniendo con esto un punto de entrada a nuestro controlador PID en lazo cerrado. Y si nuestro seguidor de línea por algún motivo llegar a salir de la línea o perder la línea, debe accionar un segundo modo o control a lazo abierto para regresar a la última posición lecturada de la línea. Vamos a conocer la locomoción diferencial. Esta locomoción es la presente en nuestro seguidor de línea. No existen ruedas directrices, una rueda que le dé la dirección a nuestro robot o nuestro seguidor de línea, sino que el cambio de dirección va a estar determinado por la velocidad de la rueda izquierda y derecha. Es decir, si movemos más rápido la rueda izquierda, nuestro robot, que la rueda derecha, nuestro robot girará hacia la derecha. Si movemos más rápido la rueda derecha que la rueda izquierda, el robot girará hacia el lado izquierdo. Por lo que con esto, controlando tanto la velocidad del lado derecho como del lado izquierdo, vamos a controlar la dirección en que se va a mover nuestro robot. ¿Qué ventajas y desventajas tiene este tipo de locomoción? Pues la principal ventaja es que es un sistema más barato de implementar que otras locomociones como es la Ackermann o la omnidireccional, que son más fáciles de controlar pero más costosos de implementar. También es fácil de implementar este tipo de locomoción, la locomoción diferencial, y el diseño es simple, es muy sencillo de realizar. Los inconvenientes que tiene es que es difícil de controlar y requiere un mayor control de precisión en las trayectorias rectas. Eso quiere decir que cuando vayamos en una recta, digamos que nuestro seguidor está en una línea recta, debe tener las mismas velocidades los dos motores para poder seguir de manera correcta esta línea. Pasamos al siguiente tema. Debemos analizar qué es un controlador. Como hemos dicho antes, nuestro seguidor de línea va a tener dos controladores, uno a lazo abierto y otro a lazo cerrado. ¿Qué es esto de lazos? Me dirán. Pues un lazo es simplemente esta trayectoria, desde que obtenemos la posición o obtenemos una referencia que debe seguir nuestro control, ya sea una posición, debe estar en un nivel de voltaje, no sé, debe encontrarse en un nivel de velocidad. Bueno, pueden ser muchas consignas o una posición, como hemos dicho antes.
debe seguir un lazo donde tenemos una acción de control, el proceso y una salida. Eso sería un lazo abierto, porque no cuenta con esta trayectoria que es de retroalimentación. Cuando existe una retroalimentación, o sea, tenemos algunos sensores que nos den la posición o una retroalimentación, podemos hablar de un sistema o lazo o un control a lazo cerrado, porque tenemos esta acción que cierra la acción de control. ¿Esto para qué nos sirve? Para poder medir digamos, tenemos una referencia, digamos que queremos que nuestro seguidor de línea se encuentre exactamente en el centro de los 16 sensores. Eso quiere decir que se tiene que encontrar en la posición entre el sensor 7 y 8. Entonces, a partir de aquí debemos determinar qué posición está leyendo actualmente. En esta posición digamos que es 0 el valor, ¿no? Y tenemos esa retroalimentación nos va a dar un 0. Y la consigna es siempre mantener nuestro seguidor de línea en la posición 0. Por lo que vamos a obtener un error que nos va a cuantificar qué tan diferente o qué tanta diferencia existe entre la consigna o el punto de referencia, que es la posición central. Siempre queremos nuestro seguidor de línea en el centro de los 16 sensores, o sea, en la posición 7 y 8 de esos 16 sensores, y el valor real que se encuentra en la posición real. Nuestro seguidor puede estar en la posición 16, en la posición 1. Mientras más alejado esté del centro, pues el error sería mayor o menor, o sería mayor tanto en positivo como en negativo. Estaría más alejado de la consigna 0 y el error aumentaría de un valor ya sea positivo, si está en los valores mayores de 8 hasta 16, o por lo contrario es menor que 7 hasta 0, al valor 0 de nuestros sensores que corresponden al lado izquierdo. Si es ese caso, el error sería muy grande pero negativo. Eso nos permite cuantificar el error en el punto de suma. ¿Y cómo tenemos eso? Como ya hemos dicho, con un lazo de retroalimentación. Por lo regular, los lazos de retroalimentación en controladores digitales están determinados por los sensores, porque nos van a dar una posición o una referencia de nuestro sistema. Una vez que nos ha dicho, estás muy cerca de la consigna, o sea, nuestra referencia del valor central, podemos calcular el error, cuantificar esta diferencia. Esta diferencia entra a un bloque conocido como controlador. El controlador toma el error y en base al error va a realizar una acción de control sobre el proceso. El proceso ya puede ser diferentes acciones, ya sea mover unos motores, que en nuestro caso es lo que vamos a realizar, mover los motores del seguidor de línea para posicionar el seguidor en el centro de los 16 sensores de los 16 sensores analógicos, o ya sea mover, no sé, en caso de un dron, sus hélices. Eso es la consigna, mover los motores. No es la consigna, es el resultado, es la acción de control sobre el proceso. Y el proceso, una vez que ya se ha realizado esta acción, pues nos va a dar una salida. La salida que va a ser, pues, una posición, actualizar una posición del seguidor, posicionarlo correctamente. Esa sería la salida de nuestro proceso. Resumiendo todo esto, vamos a tener esto. La consigna de nuestro seguidor de línea es la posición entre los sensores 7 y 8. ¿Qué significa? Que debe estar en la posición 0 siempre. Va a tener el lazo de retroalimentación dado por los sensores QTR, que nos van a dar la posición real que está leyendo en este momento. Digamos que puede estar leyendo desde la posición 0 hasta la 16, hasta la 15, que son los 16 sensores que están. Y con esto va a ir variando el error, obteniendo una diferencia entre la posición real y la posición deseada, o la consigna, o el set point, como lo quieran ver. Luego este error se introduce a un controlador, en este caso el controlador PID, y realiza una acción de control sobre un proceso, en este caso mover nuestros motores, tanto el motor derecho como el izquierdo, para controlar la dirección de nuestro seguidor, porque es una
como controlamos la dirección tanto del motor izquierdo como del derecho, vamos a controlar la velocidad de estos motores, nos va a dar la dirección de nuestro seguidor de línea, y con esto vamos a, como salida, posicionar a nuestro seguidor de línea sobre la pista de manera correcta. En resumen, este sería el proceso o el bloque de control de nuestro seguidor de línea. Enlazo cerrado, o sea, cuando tenemos la lectura de los sensores sobre la línea. Bien, nos vamos a preguntar por qué utilizar un PID. Es la extensión natural de los controladores on-off. O sea, si está encendido o apagado un motor o está del lado derecho, digamos que solo tuviéramos dos sensores y estamos lecturando con el sensor solo un sensor el lado izquierdo. Entonces debemos activar un motor y otro para que gire y se centre otra vez, y si se sale de nuevo estaremos lecturando el sensor del lado derecho, por lo que debemos girar de nuevo y así on-off. Este control no es muy fino, no es un control muy estable, solo está oscilando porque es on-off. No va a llegar a estabilizar de manera muy correcta o muy sensible nuestro proceso. Nuestro seguidor de línea nunca lo va a posicionar de una manera muy precisa, por lo que es necesario un control más robusto, como es el PID. Es suficiente, el PID es muy utilizado en el 95% de los lazos de control, además que es suficiente para solucionar muchos de los problemas de control, y tiene algunas de sus funciones más importantes, son rechazar perturbaciones debido a que tiene una retroalimentación, como estamos lecturando con sensores, en qué posición real estamos y a qué posición debemos llegar, obtenemos el error, lo metemos a un controlador y eso actúa sobre nuestro proceso en un tiempo constante, en tiempo real. Esto realiza que si existe un cambio de pista en la pista rápidamente, nuestro robot pueda cambiar rápidamente igual y sea rápido al rechazar esta perturbación, ya sea del cambio de la trayectoria, que la línea cambie muy bruscamente, no sé. Todas estas perturbaciones pueden ser rechazadas en la gran mayoría por nuestro controlador PID. Elimina el error en estado estacionario con la acción integral. ¿Esto qué quiere decir? Como hemos dicho, el PID es una acción proporcional, integral y derivativa. Si solo utilizáramos una acción proporcional, el error en estado estacionario, o sea, el error ya cuando se aproximó mucho nuestro seguidor de línea a la posición central, va a estar variando un poco en esa sección, como que va a estar variando entre el sensor, no el 7 y el 8, sino que va a estar posicionándose en el 6 y el 5 y entre el 9 y el 10, y ahí va a estar variando. Nunca va a alcanzar a estabilizarse correctamente a la posición 7 y 8. Para poder hacer esto se le agrega la acción integral. Esta acción va a eliminar esa variación pequeña cuando está aproximado a la posición deseada o el set point. Lo que hace la etapa integral es estabilizarlo en ese pequeño margen cuando ya está muy cerca del set point. Lo que hace es eliminarlo o aproximarlo mucho a cero, aunque a veces no es posible eliminarlo completamente en algunos casos. También un PID tiene la posibilidad de anticipar el futuro con la acción derivativa. Eso quiere decir que nos va a agilizar la velocidad en que alcanzamos el set point, o sea, en la velocidad en que podemos posicionarnos en el centro de nuestros sensores, la velocidad en que ese centro se posiciona con la línea. En qué rápido es en posicionar nuestros sensores con la línea, el centro de nuestros sensores con la línea. Lo que hace esta acción es eso, hacerlo más rápido para que alcance más rápido eso. Y el tiempo que tarda en alcanzar esa estabilidad sea menor, o sea, es más rápido. ¿Cuáles son las acciones de un controlador PID? Como hemos visto, nuestro controlador PID recibe su nombre por las acciones que combina. Combina una acción proporcional, una integral y una derivativa. Una proporcional es simplemente tomar el error, la diferencia entre el set point y el valor real que están leyendo nuestros sensores QTR,
Este error lo multiplica en un determinado tiempo, el error en este tiempo que estamos leyendo, lo multiplica por una constante llamada proporcional Kp. Esta constante lo multiplica por el error y lo iguala a la acción proporcional. Esto es lo que va a calcular como proporcional. La constante proporcional por el error que está leyendo o que estamos calculando. Luego viene la acción integral. La acción integral nos va a multiplicar una constante integral por la suma de los errores del tiempo 0 al tiempo t o del tiempo t1 al tiempo t. Puede ir variando esa integral dependiendo de cómo es que vayamos modificando nuestro controlador. Esa acción integral pues va a ir variando. También tenemos la parte derivativa. Esta parte derivativa igual tiene una constante derivativa multiplicada por la derivada del error, que es el error menos el error anterior. Con esto anticipamos o tenemos una derivada y la podemos multiplicar por una constante derivativa y nos da el término derivativo. Al hacer la suma en este punto de suma, a esto se le conoce como punto de suma, las tres acciones proporcional, integral y derivativa, obtenemos una señal de control que modificará nuestro proceso. En este caso lo que va a hacer es modificar la velocidad de nuestro motor izquierdo y derecho dependiendo de la lectura de los sensores y el punto de referencia, que ese siempre va a ser el centro. Siempre vamos a querer que nuestro set point esté alineado con la posición de la pista o qué lectura estamos de la posición, en qué posición de la pista nos encontramos con la posición que queremos que siempre esté centrada. La línea que estamos siguiendo siempre debe estar centrada con los sensores del centro, que son el 7 y el 8. Una vez que se logra eso, el error es 0. Si el error es 0, esta acción se vuelve 0, por esto se vuelve 0, y aquí se vuelve una acción muy pequeña porque está sumando las acciones anteriores. Y aquí sería una acción igualmente muy pequeña o prácticamente 0. Se suman aquí al proceso y está estable nuestro controlador, estaría estable. Estaría en posición central porque ya he hecho una acción de control. Esta señal de control entra al proceso, modifica la velocidad de nuestros motores y se actualiza esto en un ciclo de control y hemos posicionado nuestro seguidor de línea. Todo este es el lazo de control en lazo cerrado, es decir, cuando podemos detectar la línea, cuando estamos lecturando la línea. Como hemos dicho, la acción proporcional produce una señal de control proporcional a la señal del error. Es fácil de sintonizar, pues solamente es un parámetro y reduce el error, pero no llega a eliminarlo en estado estacionario. Como hemos mencionado anteriormente, si solo utilizáramos el control P, podemos alcanzar estar cerca de la posición que queremos real. Digamos que esta señal, la señal azul, es la posición de la línea, ¿no? Es la posición de la línea deseada, la posición 0, o sea que debemos estar en el centro, ¿no? Debemos posicionar en el centro, ¿no? Nuestros sensores. Y esta línea verde es cómo se van posicionando respecto al tiempo nuestros sensores. Digamos que en el tiempo 5 no se ha posicionado, pero si nos aproximamos al tiempo 10 milisegundos, por poner un ejemplo, hemos logrado alcanzar cerca del tiempo 7, sí, digamos un 6.57, hemos logrado alcanzar la consigna, pero en un determinado tiempo ya no. La lectura de nuestros sensores es mayor y luego se vuelve un poco menor y luego no alcanza a igualarlo, digamos que está en negativo de la posición central. Entonces digamos que está un poco corrido, nuestros sensores se encuentran un poco corridos hacia la izquierda. Primero están un poco corridos hacia la derecha los sensores, luego cambian a estar un poco corridos hacia la izquierda y hasta el último se encuentran un poco corridos hacia la izquierda, un poco porque el error no es 100% 0. Debido a esto, que se está utilizando un control proporcional, nunca se alcanza la posición central, que los sensores estén en la posición central respecto a la línea, que la línea
esté en el centro de nuestros sensores. Lo que pasa en realidad es que es esta línea verde, que a veces es un poco más corrido hacia la derecha, un poco más corrido hacia la izquierda y luego un poquito más cercano a la izquierda, pero cercano al centro, pero no llega a ser el centro. Esto es debido a la acción puramente proporcional, está oscilando cerca del error. ¿Qué pasa si añadimos una acción integral? Pues lo que va a suceder es que tenemos esta velocidad. Primero, tenemos una corrección que va a compensar perturbaciones. Digamos que si hay unas perturbaciones, o sea que nuestro sistema está cambiando constantemente. Y lo que va a hacer esta acción integral es eliminar esos errores estacionarios. Cuando ya está estabilizado nuestro sistema, ya se encuentra estabilizado, lo que va a hacer es reducir eso, el error en estado estacionario. Ahorita explicaremos un poquito más detalle. Y lo que utiliza un PID es que si es muy alta esta señal, pues va a desestabilizar aún más el sistema, por lo que debe tenerse cuidado cuando sintonicemos la acción integral. Debe ser muy pequeña solamente, debe ser una acción relativamente pequeña solo para lograr alcanzar lo que le falta al proporcional para poder posicionarse en el centro de la línea. Vamos a analizar nuestras gráficas. Digamos otra vez que esta consigna es la posición central de los sensores. Se encuentran en el centro. La línea negra que estamos siguiendo está posicionada exactamente en el centro de los sensores 7 y 8. Pero, como bien sabemos, al tener un control PID, tendríamos esta acción. Primero, cuando cambia la posición rápido de la línea, la posición es ahora aquí, en posición es 0. Nuestro seguidor de línea viene y se posiciona, quiere centrarse, pero se pasa un poco hacia la derecha. Luego se baja un poco a la izquierda. Y después como que va acercándose cada vez más, hasta que logra centrar correctamente los sensores de la posición 7 y 8, que es el centro de nuestros sensores, con la línea, exactamente a la mitad de la línea. Eso quiere decir que se ha estabilizado y ha reducido mucho el error. Ya no está ni tantito corrido, ya está solamente muy poquito corrido hacia la izquierda, si se pueden dar cuenta. Entonces eso quiere decir que ha reducido el error en estado estacionario. Cuando ya se ha estabilizado en la línea, ya está posicionado correctamente en el centro, a tal grado que el error es casi cero. El error, la diferencia entre nuestro valor central, que queremos que el seguidor, los sensores se encuentren posicionados en el centro de la línea, y la posición real, o sea, están muy cerca, prácticamente el error es cero. Esto es lo que haría una acción integral, reducir ese error en estado estacionario cuando ya se estabilizó a casi prácticamente cero, diferente a un control puramente proporcional que no alcanza a reducir ese error a cero, sino que puede estar un poco más corrido hacia la izquierda o un poco más corrido hacia la derecha. Como última acción tenemos la acción derivativa. Esta acción puede ayudar al proporcional a estabilizar de una manera más rápida al error, lo que hace que actúe más rápido ante variaciones o perturbaciones. Eso quiere decir que digamos que este tiempo en el que va a alcanzar nuestra consigna, un control PD, un control proporcional derivativo, lo que va a hacer es alcanzar o hacer que este tiempo en el que alcanza la consigna se reduzca bastante. Digamos que si le tomaba 5 milisegundos, le va a tomar 1 milisegundo alcanzar esta posición, donde está muy cerca de la consigna, o sea, del set point o la posición 0, o como quieran ver. Nuestra lectura de los sensores está muy aproximado y lo hace muy rápido, o sea, va a alcanzar moviendo nuestros motores rápidamente, ¡pum!, de volada, va a lograr posicionarse en el centro. Va a lograr posicionarse en el centro de la línea que estamos siguiendo con un PD. Lo que hace, entonces, recapitulando, un proporcional nos va a hacer alcanzar la consigna, aproximarnos, no reducir el error a cero. Nunca la va a alcanzar 100%, siempre va a estar como que oscilando poquito, pero va a estar oscilando. Un
proporcional integral un control pi, nos va a reducir ese error que existe en estado estacionario, reduciendo el error en la consigna con respecto a nuestra lectura de los sensores. Lo que va a hacer es estabilizarlo. Cuando ya alcanzó el proporcional a acercarnos a la consigna o al punto cero o al centro del seguidor, lo que va a hacer nuestro pi es estabilizarlo. En ese momento que ya está estable, ya está cerca del set point, o sea, de la posición del set point, el pi nos va a estabilizarlo más, va a reducir el error más a un valor más pequeño. Y la acción derivativa nos va a dar una mayor velocidad de reacción. Va a hacer que reaccione más rápido nuestro controlador, que más rápido alcance la posición que queremos. Reduzca el tiempo que tardaba para alcanzar esta posición deseada. Es lo que va a hacer la acción derivativa. En el PID pues ya une todas estas acciones juntas. Un PID combina una acción proporcional, integral y derivativa, logrando que rápidamente alcance la posición y rápidamente el error se reduzca prácticamente a cero. Un PID es un controlador que nos va a dar muchas ventajas de poder posicionar nuestro seguidor de manera rápida y muy aproximado al centro, que se encuentre siguiendo la línea muy en el centro. O sea, nuestro seguidor tiene los 16 sensores. Con un PID, esos 16 sensores se van a poder posicionar rápidamente en la línea que estamos siguiendo, la línea negra. En el centro de esa línea, el centro de nuestros sensores se va a posicionar rápidamente con un PID y muy cercanos. El centro de los sensores va a estar cercano al centro de la línea negra que estamos siguiendo o línea blanca, lo que sea de la pista que hemos decidido o que estemos concursando. Esto es lo que hace un PID. Ahora también vamos a ver cómo poder ajustar esos parámetros del PID. Existen diversos métodos para poder ajustar estos parámetros. El objetivo de ajustar los parámetros PID, o sea, ya sea la constante proporcional, derivativa e integral, es que el PID, el bucle de control, corrija eficazmente y al mínimo tiempo los efectos de perturbaciones, logrando mantener el error al mínimo. Es ajustar que el lazo de control, es ajustar esos parámetros a los valores más óptimos para que la respuesta del control sea la deseada. O sea, que se posicione rápido y que al posicionarse rápido se estabilice también rápido y el error sea muy pequeño, prácticamente cero. Eso es un buen controlador, que sea rápido de alcanzar la consigna y que se encuentre un valor del error muy pequeño, prácticamente cero. Existen varios métodos para poder hacerlo. Existe un método de ajuste manual del PID, donde vamos a ir moviendo los valores de la proporcional, luego la derivativa y luego la integral. Lo primero que se debe hacer cuando ajustamos de manera manual es que debemos estar observando el sistema, ¿no? El sistema debe estar encendido y debemos establecer la constante integral derivativa a cero. Luego debemos establecer la constante proporcional, ir aumentándola. O sea, el Kp, la constante proporcional, la vamos aumentando hasta que logremos que nuestro seguidor de línea esté oscilando. O sea, esté yendo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Una vez que hemos logrado hacer esto, debemos hacer que P se vaya a la mitad del valor. Luego vamos a ir incrementando la acción integrativa, la KI, hasta que ya no sea tan variante y se aproxime cada vez más al error, o sea, que seas muy cercano a cero, que ya no esté variando tanto, sino que esté posicionando cada vez más en el centro. Y últimamente movemos nuestro seguidor, ¿no? Vamos a ir viendo cómo reacciona. Si no es tan rápido la respuesta en que se posiciona en el centro, vamos a ir variando la diferencial hasta que lo haga de manera rápida. Mueve este seguidor, digamos que con el proporcional ya está oscilando, luego lo pones a la mitad, luego ya empiezas a variar el integral hasta que se empiece a estabilizar
y luego empiezas a aumentar el diferencial. Lo aumentas hasta que lo haga rápido, hasta que sea muy muy rápido tan rápido como tú desees la respuesta. Y con esto habremos sintonizado nuestro PID con el ajuste manual. Existe otro método un poquito más analítico, si lo quieren ver así. Es un método, el método de Sayers-Nichols, el cual es ensayos a partir de cálculos de los parámetros del PID. Es un poco parecido a lo que hacemos en el ajuste manual, pero debemos conocer un poquito más la planta de nuestro sistema. Tenemos que tenerla un poco más modelado. Lo que hace es igual establecer a nuestro sistema en oscilación. Luego que ya está oscilando con la proporcional, debemos reducirla al 0.6 si es que vamos a utilizar un PID, y luego debemos estar variando la constante proporcional al 1.2 o 1.2, la diferencial, y luego la proporcional la vas incrementando, creo que un valor de igual muy pequeño, y con esto podemos obtener ya, digamos, el control ya más preciso. Pero la desventaja es que tienes que realizar un modelo matemático completo de tu sistema, lo cual, si no tienes un laboratorio de metrología, pues te va a ser muy complejo, ¿no? Por lo que para métodos prácticos el ajuste manual es el más adecuado, ya que si cuentas con un laboratorio de metrología y puedes lecturar correctamente todos los parámetros de tu motor, de tu sistema completo, del torque de los motores, exactamente el torque, elaboras una curva del torque del motor con respecto a la velocidad y todos esos parámetros que requieres para modelar la planta del sistema, pues obviamente es mejor recurrir a un método Sayers-Nichols o aún más un método más analítico, utilizar métodos como métodos de espacio de estados o métodos ya sea también en frecuencia, y luego lo transfieres después a tiempo, y así puedes ir escogiendo métodos ya más matemáticos si ya eres capaz de modelar la planta completa del sistema. Si no, pues un método manual es lo más adecuado cuando no tienes no tienes los recursos o la capacidad para poder modelar tu sistema. Por último, debemos analizar el control fuera de la línea. Como hemos dicho, nuestro seguidor de línea, cuando está en lazo cerrado, es que los sensores están leyendo la línea. Pero si no están leyendo la línea, el seguidor de línea, significa que está lazo abierto. Por lo tanto, no es posible aplicar un control PID en este momento. Lo que debe hacer es establecer un control a lazo abierto. Es decir, que si salió nuestro seguidor de la pista, ¿no?, debe retornar a la última posición que lecturó. Debemos guardar la última posición que ha leído nuestro seguidor de línea al momento de abandonar la pista. Una vez que ya abandonó y no es capaz de encontrar ningún valor de lectura, o sea, todos los valores son iguales, o sea que todo está fuera de línea, lo que debe hacer nuestro seguidor es recordar la última posición. Debido a la última posición que ha recordado, tenemos tres opciones en lazo abierto. Si salió en la posición central, lo que vamos a hacer es mantener la velocidad de los dos motores igual para que siga en la posición central, porque es la última que recordó, o sea que está seccionada la pista. Se encuentra en la pista seccionada y esta última posición por la que salió pues es en el centro, y va a recuperarlo en el siguiente bucle de control, la posición central, sí, o sigue con la posición central, o sea la misma velocidad de los motores. Después, si salió por el lado derecho, o sea, la última lectura la hizo por la parte derecha de los sensores, pues lo que va a hacer es mover más rápido, primero el motor hacia atrás, el motor izquierdo, y luego, hacia atrás el motor derecho, y luego hacia adelante el motor izquierdo. Con eso va a girar hacia la derecha y se va a regresar hacia la derecha. Y en caso contrario, si salió por el lado izquierdo, pues tiene que regresar hacia la izquierda, ¿no? Por lo que va a mover primero el lado hacia adelante, el motor derecho, y hacia atrás el motor izquierdo, girando hacia la izquierda. Con esto vamos a hacer el control, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo en qué posición salió o la última posición lecturada en nuestro lazo de control, antes de tener un lazo de control en lazo abierto.
Con toda esta información que ya hemos analizado, ya podemos establecer nuestro algoritmo de control, tanto en lazo abierto y en lazo cerrado. Por lo que vamos a proceder a abrir nuestro STM32 Cube ID para realizar la programación de nuestro seguidor de línea. Vamos a la sección de clases, donde tenemos definidas todas nuestras clases, y vamos a colocar la clase que vamos a emplear. Esta clase va a ser llamada Line Follower o seguidor de línea, haciendo referencia al seguidor de línea. Va a tener atributos privados, que es Speed Left, que es la velocidad del motor izquierdo, Speed Right, que es la velocidad del motor derecho, de tipo entero, ambas velocidades, y de tipo entero también es Max Speed, que representa la velocidad máxima que va a ir nuestro seguidor de línea, la máxima velocidad que va a tener tanto el motor derecho como izquierdo, la velocidad máxima que van a alcanzar. Y una variable int speed, met speed, que significa la velocidad mediana que va a llevar en recta, en línea recta, nuestro seguidor. Cuando esté posicionado correctamente en el centro va a tener esta velocidad, la velocidad media. Vamos a tener la variable error now, que es de tipo flotante, donde guardaremos el error que estamos lecturando con nuestros sensores. Y la variable de tipo state. Esta variable la tenemos que definir, que va a representar cada uno de los estados en los que se encuentra nuestra máquina de estados. Vamos a la sección donde hemos definido nuestros tipos de datos de tipo enumeración y colocamos la variable o el tipo de dato state, el cual tiene el estado home, que ya hemos visto previamente, el estado starting y el estado run, que son los tres estados en los que se va a encontrar nuestro seguidor de línea. Retornamos a esta sección y vamos a crear las siguientes variables. Vamos a tener una clase llamada control.pid de tipo, una clase PID y un puntero que hace referencia a esta clase. Esta clase la vamos a definir de la siguiente forma. Vamos a esta sección un poco más arriba y vamos a colocar nuestra clase PID. Esta clase va a ser llamada control.pid, haciendo referencia al controlador PID que vamos a utilizar. Va a tener atributos enteros, que es U, que es la acción de corrección o la acción de control que va a arrojarnos como resultado el PID, la constante KP, que es la constante proporcional, KI, que hace referencia de tipo flotante a la constante integral, luego float de tipo float, la variable KD, que hace referencia a la constante KD, constante diferencial. Y tenemos también internamente el control PID va a tener una variable flotante llamada error now, que es el error que se le va a pasar a nuestro control PID. También vamos a tener un arreglo llamado error last, que va a guardar 6 valores, donde vamos a ir guardando 6 errores anteriores al error actual que estamos leyendo. Y float sum, que vamos a guardar la suma de todos los errores que hemos estado lecturando de un determinado tiempo a otro determinado momento, el cual nos va a ayudar para calcular la integral, así como los errores pasados, la diferencia o la derivativa, para poder multiplicarlo y obtener nuestro control proporcional, integral y derivativo. Así también tenemos los métodos constructor, el método constructor, donde le vamos a pasar los valores que van a tener nuestras constantes KP, KI, KD, así como un método setTuning. Si quieren, digamos, estamos variando nuestro seguidor de línea y vemos que esas variables o esas constantes proporcional, integral y derivativa no nos están dando la corrección adecuada, pues las podemos cambiar con este método. Tenemos el método compute, que este método nos va a computar el error, pasándole el error, nos va a computar el PID. Le vamos a pasar una variable por valor llamado error now, que es el error que está ocurriendo y se lo vamos a pasar a nuestro PID. Luego tenemos esta sección que es un método de tipo entero que va a retornarnos un entero y nos va a retornar la corrección U, que es la corrección o la salida de nuestro controlador, que se le va a enviar a nuestro proceso que va a realizar la acción de control. Vamos a definir cada uno de los métodos de nuestra clase del PID
para poder utilizarlos, lo primero que vamos a hacer es buscar la sección de donde tenemos definido todos estos métodos, y en la parte final, aquí tenemos un espacio, en User Code Begin, buscamos esos métodos y en la parte final colocamos el método constructor control de la clase control.pid, que recibe como parámetros la KP, que es la constante proporcional, la KI, la constante integrativa, y KD, la constante diferencial. Vamos a establecer la constante propia KP de nuestro control PID. Esta KP la vamos a establecer a la KP que nos están pasando por valor, igual la KI, la vamos a establecer a la KI que nos está pasando en el método constructor, y KP igual KD, aquí corregimos KD, la vamos a establecer a la KD que nos están pasando en el método constructor. Y así se quedaría definido nuestro control, nuestras variables, nuestra acción, nuestra constante proporcional, integral y derivativa. El error lo establecemos a 0, luego también todos los errores pasados los establecemos a 0, y la suma de errores igual la inicializamos en 0, y la corrección igualmente la inicializamos en 0, para que esté, digamos, todo inicializado en 0 nuestro control PID. El segundo método que vamos a definir es el método setTunings. Este método nos va a permitir establecer las constantes o cambiarlas, las constantes derivativa, proporcional e integral, si así lo requerimos. La proporcional que le estamos pasando, pues la establecemos en la proporcional, la integral que le estamos pasando en el método setTunings, pues igual la establecemos a la constante integrativa que tiene nuestro controlador, la constante integrativa que nos está pasando, a la que estamos recibiendo, la establecemos en la constante integrativa de nuestro controlador, de nuestra clase control.pid, igual a la KD, igual a la KD que nos están pasando en el método constructor, y así es como vamos a estar estableciendo o cambiando con este método nuestras constantes, para poder variar las constantes. Ya si no son las que hemos pasado en el método constructor, no son las adecuadas, pues las podemos cambiar con este método. Y también vamos a tener este otro método, el método compute de la clase control.pid. Lo que va a recibir es el error ahora. Le vamos a pasar el error que está lecturando, la diferencia del error entre el setPoint y nuestra lectura de la posición actual, o el error ya como tal, se lo vamos a pasar a este método. Va a inicializar el error propio del PID al error que le estamos pasando. Después, si tiene valores residuales o valores de cálculos anteriores, la suma de errores la va a igualar a 0. Luego va a ir sumando todos los errores, desde el error 0 hasta el error del arreglo error last, va a ir sumando desde la posición del error 0, error last 0, hasta la posición del arreglo en la posición 5, error last 5. Va a ir sumándolos en la suma de errores. Y con esto vamos a tener la suma total de los errores en 6 acciones o 6 ciclos antes de este momento. Luego vamos a computar la acción de control. La acción de control, U, o acción que va a salir de nuestro controlador, que va a ser retornada, U va a ser igual a ¿qué? A la constante proporcional por el error. Es KP por el error ahora. El error por KP nos va a dar la acción proporcional. Luego le vamos a sumar la acción derivativa, que es KD por la derivada, que es el error ahora menos un error anterior. Eso nos da la derivada por KD, que nos da la acción derivativa. Entonces ya tenemos la proporcional más la derivativa. Y por último vamos a hacer la acción integral. La acción integral va a ser KI por la integral de los errores. Eso nos va a ser la suma de los 6 errores anteriores. Recuerden que matemáticamente una integral es una suma y una derivativa es una resta. Una derivada se obtiene con la resta del error ahora menos el error anterior en un tiempo anterior, en un ciclo anterior. Y la integral, una integral es la suma de los errores que han ocurrido en 6 ciclos anteriores al que está ocurriendo en este momento. Suma todos esos 6
errores que ha obtenido en 6 ciclos anteriores, los suma y así obtenemos la integral de esos 6 errores hasta el momento en el que nos encontramos lecturando nuestros sensores o los sensores, el error que estamos lecturando de los sensores. Por último, vamos a hacer un corrimiento de datos para poder actualizar nuestros errores. El error 5 lo actualizamos al error 4, luego el 4 al error 3, el error anterior 3, luego el error anterior 3 al error anterior 2, y así se van corriendo los datos del error 2, anterior 2 al error anterior 1, luego el error anterior 1 al error anterior 0, y por último el error anterior 0 lo vamos a igualar al error now. Ahora, con esto hemos guardado el error que está ocurriendo en el error anterior 0 now, que está ocurriendo un ciclo anterior. Cuando repitamos esto en el siguiente bucle de control o en el siguiente bucle de control, pues se van a volver a actualizar estos valores. Error now, lo actualizamos, luego volvemos a hacer la suma de los errores que ya almacenamos previamente en 6 ciclos anteriores o en los ciclos que nos encontremos. Luego tenemos la suma, por lo que nos va a dar la derivada. Luego obtenemos la acción del controlador U o corrección, la cual va a ser a la proporcional por el error, luego KD por la derivada, que es el error ahora menos un error en el tiempo anterior o en un ciclo anterior, y luego tenemos también KI por la suma de errores, que es por la integral, y así esta función o método se tiene que ir ejecutando cada bucle de control. Cada vez que se ejecuta un bucle de control se va a ejecutar esta acción. Cada vez que se repite un ciclo de control, ya se ejecuta esta acción. Debemos ejecutarla. Y así hemos tenido todos los métodos que vamos a ocupar para nuestra clase PID. Con esto hemos definido la clase control PID. Ahora sí ya puede ser ocupada en nuestra clase que estábamos definiendo, seguidor de línea, que es esta de aquí. Un poco más arriba. Y ya, regresamos. Y ahora sí ya reconoce control PID, que es la clase que ya hemos definido junto con todos sus métodos que hemos establecido. Obtenemos un puntero de tipo control PID, luego también vamos a obtener un puntero una variable puntero llamada turbine, que va a hacer referencia al controlador S de la turbina. Luego sensores, un puntero llamado una variable de tipo puntero sensores de tipo de la clase sensors_qtr, que ya hemos definido previamente. Vamos a utilizar también la clase motor drive, que hemos desarrollado para controlar el motor. Vamos a establecer un puntero para el motor derecho, motor izquierdo, motor left, y también para el motor derecho, motor right. Son estas clases que hemos definido. Aquí están todos los métodos, la clase, igual aquí, igual la clase de los sensores, que ya todas hemos realizado previamente en los videos anteriores y en las secciones anteriores. El control PID, que ya hemos definido en este momento, que es simplemente las acciones que vamos a computar, así como establecer las constantes de nuestro control PID, y vamos a obtener con este método corrección. Vamos a retornar la corrección computada por el método compute, que es este método que hace todo esto, computa todo el error, y luego hace la acción de control, calcula la acción de control, hace la suma, la resta, obtiene la acción de control con el proporcional por el error, más la acción derivativa, que es la derivativa por el error ahora menos el error anterior, que es la derivada, que una derivada es una resta matemáticamente hablando o numéricamente hablando, y una integral es una suma de los errores previos en 6 ciclos anteriores. Nosotros vamos a tomar en cuenta 6 ciclos, y aquí hacemos el corrimiento de datos una vez que hemos computado la acción de control. Una vez que ya hemos computado, pues podemos con el método corrección obtener la corrección del PID. Seguimos con nuestra clase line follower y tenemos los métodos públicos. Los métodos van a ser públicos. El método constructor line follower, que hemos decidido no reciba parámetros por el momento, y el método init, que nos va a inicializar todos los dispositivos o periféricos que vamos a ocupar, ya sea la turbina, ya sea los sensores QTR, el motor drive, los drivers de los motores, así como todo lo que vamos a utilizar para nuestra clase seguidor de línea. Todo lo vamos a inicializar en esta función, en init,
así como todo lo que está conectado a estas clases. Después vamos a tener el método turn-off, que nos va a servir más que nada para prender y apagar, o mejor dicho, recepcionar con la clase IR qué dato nos está enviando desde el control. Le vamos a pasar por parámetro un puntero a un objeto de la clase IR. Con esto vamos a recibir todos estos datos de la clase, así como los datos que está recibiendo, en qué estado se encuentra de recepción de datos, y con esto pues podemos saber qué datos nos envió el control, podemos saber en qué estado se encuentra, si ya recibió datos, está decodificando, si se encuentra en otro estado o todavía no acaba de decodificar todos los datos. Con esta clase pues tenemos toda esa información ya encapsulada, y también tenemos la máquina de estados ya completa de nuestro seguidor de línea. En esta máquina de estados vamos a computar como tal el control o el algoritmo de control de nuestro seguidor de línea. Vamos a definir nuestro método constructor. Vamos a la sección de definiciones de los métodos y nos posicionamos hasta la última parte para que tengamos espacio de colocar nuestro método constructor de la clase LineFollower. Aquí colocamos nuestro método constructor y lo pegamos. El método es LineFollower, el método constructor de la clase LineFollower. La velocidad máxima la vamos a establecer a 225. Recuerden que nuestra velocidad va a variar de 0 a 499. 499 como velocidad máxima, pero si le metemos esa velocidad a motores Pololu con una pila de 12 volts, pues lo más seguro es que se empiecen a calentar o funcionen de una manera muy forzada. Y lo que no queremos ahorita es forzar nuestros motores. Cuando sí los queremos forzar es cuando ya es una competencia, pero para aprender pues no es necesario forzar tanto los motores o utilizar motores tan especiales. Por lo que vamos a utilizar una velocidad baja de 225 de los 499 valores que tenemos disponibles. Una velocidad media para rectas de 180. Si quieren pueden ir modificando estos valores para tener, digamos, una velocidad máxima mayor, luego una velocidad media también mayor. La velocidad media es la velocidad que va a llevar en las secciones rectas, específicamente cuando está posicionado correctamente en el 0. Esa velocidad es la que va a llevar de 180 de los 499 valores que tenemos disponibles para los 12 volts de nuestra pila. En este caso la placa está diseñada para utilizar pilas de 11.1 volts, pero cuando se cargan un poco más, pues tenemos hasta 12 volts. Tenemos inicializada también la velocidad, inicialmente la velocidad del motor derecho a 0, la velocidad del motor izquierdo a 0. Igual el error lo inicializamos en 0 de esta clase. Vamos a inicializar el estado. Inicialmente nuestro seguidor de línea va a estar en home, apagado, esperando ser activado. Después vamos a crear con el método constructor el puntero que hemos agregado en la clase de tipo sensor QTR sensors. Vamos a inicializar un objeto que va a hacer referencia a qué, al ADC que estamos utilizando para nuestros sensores QTR que hemos visto previamente, así como el puerto que estamos utilizando, los pines que hemos empleado para nuestro multiplexor, y todos estos pines ya hemos analizado cuáles son. Son los mismos que hemos empleado en el video de sensores QTR, así como los mismos valores. Es el mismo método constructor, pero se va a inicializar dentro de la clase LineFollower. Después tenemos también pues el mismo método, el método constructor para los mismos valores que hemos estado utilizando para la turbina. En el video de la turbina pues son los mismos valores que le vamos a pasar a nuestro método constructor de nuestro puntero. Ya en memoria dinámica, utilizando memoria dinámica, creamos un objeto de tipo turbina, de S-turbina, tipo S-turbina, donde vamos a controlar pues nuestra turbina y las configuraciones de la turbina. Luego de igual manera pues vamos a pasarle todos los parámetros que hemos establecido para nuestro motor izquierdo. Estos parámetros son los mismos que hemos empleado en los videos del motor izquierdo, así como en los videos del motor. En el mismo video explicamos los parámetros para el motor derecho. Son los mismos parámetros que le vamos a pasar a nuestro método constructor. De hecho es casi prácticamente el mismo nombre. Y como
último objeto que vamos a inicializar con el método constructor, vamos a pasarle como KP 78.77 el valor de KP, 0.1 como KI y luego 216 como .63 como KD. Y con esto formamos la constante proporcional, integral y derivativa P y D. Estos valores los hemos establecido previamente nosotros, los cuales ya le hemos calculado o de manera manual con todo lo que les explicamos en las diapositivas anteriores que estuvimos modificando en línea, encendido el seguidor de línea, y hemos estado probando, son las constantes para estos valores de velocidad, estos valores específicamente de 225 y 180 y motores Pololu que deberían emplear o que nosotros calculamos más o menos un control estable y que responda adecuadamente. Pues con estas constantes ya los hemos calculado. Estas ya están cargadas para el seguidor de línea que van a emplear ustedes, que ya se les entregará. Y con esto hemos definido el método constructor del control PID que vamos a estar utilizando para este seguidor de línea. El siguiente método que vamos a definir es el método init. Este método, ¿qué va a hacer? Pues este método va a inicializar, es el método init de la clase lineFollower, va a inicializar el motor izquierdo y el motor derecho. Como bien se acuerdan en los videos anteriores de motores, tenemos estos métodos para inicializar los parámetros de nuestros motores. El timer que va a ocupar, el PWM, el canal, todos esos parámetros aquí los inicializan, ¿no? Inicializan los PWMs dentro de esta clase, ya está encapsulado, por lo que simplemente vamos a hacer que motor left manda a traer el método init, luego el motor derecho igual manda a traer el método init y se inicializan estos motores, ¿no? Para ser empleados, los drivers de los motores. Luego la turbina igualmente la inicializamos, los PWM que va a ocupar y todo esto. Después la turbina, de igual manera, se va a calibrar para que pueda funcionar correctamente cuando estemos empleando nuestro seguidor de línea. Y con esto hemos definido todo lo que va a realizar nuestro método init de la clase lineFollower. El siguiente método que vamos a definir es el método turnOff. Este método es básicamente relacionar la clase lineFollower con la clase IRNEC o el objeto IR que vamos a estar utilizando para recepcionar y decodificar el protocolo NEC y los datos que nos están enviando desde el control. En esta clase ya están encapsulados todos esos datos y métodos que vamos a estar utilizando. Por lo que el método turnOff, ¿qué va a hacer? Le pasamos el objeto, un puntero al objeto que vamos a utilizar. Luego, este objeto vamos a preguntar el estado en el que se encuentra. Si el estado es data full, o sea, ya recibió datos, ya ha recepcionado datos, ¿qué va a hacer? Pues vas a entrar a un switch y vamos a preguntar si le pasas el dato que está recibiendo, IR get data, y recordamos que pues nos retorna el dato que está recibiendo, y con este método pues nos retorna el estado. Si el estado es data full, pues ya entramos al switch y le pasamos el dato que hemos recibido del control IR, si la data ya está completa. Si el dato que hemos recibido es OM, que ya hemos calculado, bueno, hemos observado, mejor dicho, el dato que nos llega es 167, 180, 54 para cuando es on con nuestros controles que les entregaremos también, es este dato. Si el dato es on, pues si quieren aquí pueden, si han visto que en su seguidor de línea pues no va de manera correcta o ya cambiaron los motores y quieren mejorar un poquito más, pues pueden cambiar los valores. En este on pues le ponen para que no se compliquen tanto, pues utilizan el método setTunings del control PID para actualizar las constantes proporcional, integral y derivativa. Si quieren, pues que vaya diferente el control, ¿no? Y actualizan también la velocidad máxima, así como la velocidad mínima, mediana, mejor dicho, de nuestro seguidor. La velocidad mediana, hay que recordar que es la velocidad que va a llevar nuestro seguidor cuando está en recta. Y la velocidad máxima es cuando sale nuestro seguidor de línea de la pista, va a retornar a esa velocidad, va a activar hacia adelante a toda esa velocidad un motor y hacia atrás otro motor a esa velocidad, que nos permite retornar a la línea.
Y también se va a utilizar como limitador de la velocidad y del voltaje que va a recibir nuestros motores. Que hay que recordar que los motores Pololu que estamos empleando son de 6 volts. Y tenemos una pila de 12. Si queremos utilizar más voltaje, pues le podemos ir incrementando la velocidad máxima y mediana. Pero hay que recordar que eso provocaría que se calienten más los motores. Yo solo recomiendo utilizar mayor velocidad cuando van a competir. Cuando están aprendiendo, pues no. Solo es como para que vayan viendo exactamente cómo cómo modificar las constantes proporcional, integral, derivativa, qué hace la velocidad máxima, qué hace la velocidad media y entender bien esos conceptos. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer la velocidad del motor izquierdo, la velocidad máxima con el método set_max_speed. La velocidad del motor máxima izquierda pues va a ser la velocidad máxima. Y la velocidad máxima del motor derecho con el método set_max_speed establece la velocidad máxima, pues la velocidad máxima de nuestro que hemos establecido aquí o que ha establecido en el método constructor, como quieran utilizarlo. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el estado de nuestra máquina de estados del estado previamente que hemos inicializado de home a starting, o sea que inicie nuestro seguidor de línea a configurar la turbina para poder arrancar. Después, en caso contrario de que no hayamos recibido un on, hemos recibido un off, que quiere decir que vamos al estado home. Eso va a querer decir que vamos a apagar nuestro seguidor de línea, que va a estar en cero nuestros motores y la turbina en cero. Una vez que hemos recibido una data completa, pues reiniciamos nuestro objeto IR para que empecemos a decodificar otra vez y estemos en escucha de que nos llegue un dato desde el control remoto, y así podemos controlar nuestro seguidor de línea, prender y apagar con los botones que ya les hemos mencionado en los videos anteriores. Como último, lo que vamos a hacer es definir la máquina de estados que va a hacer el algoritmo de control tanto en línea como fuera de línea, o en lazo cerrado como en lazo abierto de nuestro seguidor de línea. Esta máquina de estados pues se va a llamar la state machine o máquina de estados. De ahí recibe su nombre. Es el método state machine. ¿Qué va a recibir? El estado en el que se encuentra. Este estado, como bien sabemos, puede ser modificado con nuestro método turn off. Y este método utiliza el IR para modificarlo. Cada vez que recibimos datos, ya sea un dato on, off, va a cambiar el estado. Básicamente, si recibe un on, pues lo pone a correr, starting, a inicializarse. Y si recibe un off, pues cambia el estado home. Este estado es pasado a nuestra máquina de estados. Una vez que entra a la máquina de estados, va a preguntar, ¿en qué estado me encuentro? ¿En qué estado me has pasado? Si estoy en el estado home, lo que voy a hacer es actualizar la velocidad de nuestra turbina a 12 para que se encuentre en la velocidad mínima, que es apagado. Luego la velocidad del motor izquierdo y derecho los voy a igualar a 0 y rompo mi ciclo. Si rompo ese ciclo, pues actualizo esa velocidad a nuestros motores izquierdo y derecho a 0 y también a 0 de estos dos motores. Luego lo que prosigue es, si está en el estado starting, si hemos recibido el estado starting, ¿qué vas a hacer? Vas a actualizar la velocidad de la turbina a 38. En este caso hemos elegido esta velocidad porque como los motores no van a ir tan rápidos, pues no es necesario tanta succión, no es necesaria tanta velocidad de la turbina. Si tuviéramos unos motores más potentes, como hemos recalcado, pues tenemos que incrementar la velocidad de la turbina. Una vez que hemos actualizado la velocidad de la turbina al valor que deseamos cuando esté encendida, cambiamos el estado a run y esperamos un segundo para que arranque correctamente nuestra turbina. Una vez hecho esto, rompemos. Y en la siguiente iteración viene y pregunta, ¿en qué estado estoy? Pues el estado ha cambiado a run. El estado, una vez que es run, vamos a preguntar el error ahora. Si el error ahora es... El error ahora lo vamos a conseguir con la clase sensors y el método updateError. Este método pues es con el que obtenemos el error, que ya hemos definido estos métodos en los videos anteriores. Este método updateError nos va a retornar una variable de tipo flotante que contiene el error, así como si el seguidor ha salido de línea. Vamos a la siguiente instrucción. Si el error es igual a fuera de línea,
¿Eso qué quiere decir? Que nuestro seguidor no detecta la pista o no detecta la línea negra o blanca que estemos siguiendo, por lo que va a pasar a obtener el estado anterior de nuestros sensores, como con sensors get out state, o sea, retórname el estado antes de que salieras de la pista. Y si el estado que salió antes, el estado salió por el centro, nuestro seguidor de línea, digamos que era simplemente una línea recta y está seccionada y no encuentra en ese segmento la línea, pues sigue, los dos motores los vas a mantener a la velocidad media, va a tener la misma velocidad, o sea que va a seguir en recta. En caso contrario de que, no, ¿sabes qué? Oye, yo salí por el lado derecho, el caso right. Entonces, ¿qué vas a hacer? El motor izquierdo me lo mandas hacia atrás y luego el motor derecho hacia adelante. Por lo que va a girar hacia la derecha. Motor izquierdo hacia atrás y motor derecho, no, sería al revés. Sí, sería al revés. Aquí lo modificamos. Quedaría de la siguiente forma. El motor derecho tiene que ir hacia atrás cuando sale por la derecha. Y el motor está de manera correcta. El motor izquierdo tiene que ir hacia adelante cuando sale por la derecha. Sí, porque se encuentra en la posición central, gira. Si sale por la derecha, salió del lado derecho, entonces el motor derecho tiene que girar en caso hacia atrás y el izquierdo hacia adelante. Y para el caso izquierdo, oye, salí por el lado izquierdo, entonces, oye, tienes que girar tu motor. Aquí es al revés. Me giras el motor a la izquierda. El motor izquierdo me lo giras hacia atrás. Y el motor derecho me lo giras hacia adelante. Y con esto podemos retornar nuestro seguidor de línea. Si nos llegamos a equivocar ahorita, pues hacemos la corrección. Y por último, ¿qué pasa si estamos en línea? Lo que vamos a hacer es realizar la computación del error. El PID lo computamos. ¿Qué vamos a hacer? Al método compute, como ya sabemos, va a recibir el error. Ahora, computa el error, actualiza todos los errores y nos retorna, con el método corrección, nos retorna la corrección que ha computado en el PID. En el motor izquierdo, vamos a la velocidad mediana, le vamos a sumar la corrección que nos retorna del PID. Y al motor derecho le vamos a restar la corrección del PID para que se estabilice nuestro sistema y se vaya posicionando correctamente. Y al último, después de terminar todo este switch, se sale, rompe el último caso y actualiza la velocidad de los motores. Con esto ya podemos estar empleando nuestro seguidor de línea. Para poder probarlo, lo que vamos a hacer es ir a nuestra parte donde hemos definido estos objetos. Borramos todo esto que ya no vamos a ocupar porque ya lo hemos definido en nuestra clase Qtr. Lo borramos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer nuestro objeto LineFollower de la clase LineFollower. LineFollower. Vamos a crear un objeto llamado LineFollower, pero en minúsculas para que sea el objeto. Aquí minúscula le colocamos punto y coma. De esta manera hemos creado una instancia de la clase seguidor de línea con todos estos métodos y atributos y objetos previamente definidos. Después, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a inicializar. Como pueden ver, tenemos ya creado el objeto también del control IRNEC. Después borramos todo esto menos lo del control IRNEC porque el control IRNEC sí lo vamos a seguir empleando y no está definido dentro de la clase seguidor de línea. Aquí vamos a crear una instancia del seguidor de línea LineFollower.init. Inicializamos todos los componentes del seguidor de línea. Una vez que hemos inicializado eso, vamos a ir aquí en esta sección en el while. ¿Qué vamos a hacer?
Borramos este segmento de código que ya no vamos a emplear. Y de la clase lineFollower, del objeto lineFollower, vamos a ocupar el método TurnOff. ¿Qué le vamos a pasar? Pues la referencia al objeto IRNEC con nuestra sección de completar el código. Pues corregimos, bueno, completamos nuestro código y aquí agregamos un paréntesis, un corchete que nos hemos eliminado ya. Ahora sí ya no nos marca error, ya hemos regresado correctamente y hemos aquí, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el objeto lineFollower. Mandamos a traer el método TurnOff, le pasamos la referencia, la dirección de memoria del objeto IRNEC. Con esto le pasamos el objeto, la dirección completa del objeto para poder utilizarlo. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar la máquina de estados lineFollower. Vamos a utilizar nuestro objeto lineFollower y mandamos a traer el método stateMachine, donde tenemos toda la máquina de estados que ya va a estar realizando todas las operaciones para poder realizar el control de nuestro seguidor de línea. Luego compilamos para verificar que no exista algún error. Esperamos que construya que acabe nuestra compilación. Y verificamos si no existen errores. Lo siguiente ya es corroborar nuestro seguidor de línea si funciona. Lo primero que vamos a realizar antes de corroborar que sí funcione, vamos a ver si el control efectivamente está funcionando. Para poder hacer eso, vamos a establecer primero que nada la velocidad de la turbina. Igualmente va a estar apagada en 12 para que no arranque, porque vamos a verificar si el control PID está funcionando. Este control PID y la velocidad media aquí, cuando lo encendamos, la vamos a establecer a 0. Lo que va a hacer estas acciones es que no va a avanzar nuestro seguidor de línea, se va a quedar en la misma posición y la velocidad de la turbina va a estar apagada. ¿Para qué hacemos esto? Para corroborar que las acciones tanto en línea como en fuera de línea funcionen de manera correcta. Vamos a recompilar. Hemos dejado la velocidad media, o sea, en avance, la velocidad de avance en 0. Y la turbina inmóvil también. Ahora, de esta forma ya podemos corroborar primero que sí esté haciendo la acción de control nuestro seguidor de línea, tanto en línea como fuera de línea, o en lazo cerrado y lazo abierto. Por lo que vamos a proceder a conectar el debugger a realizar la conexión de nuestro seguidor de línea con el debugger a nuestra computadora. Para poder debuguear, lo primero que vamos a hacer es conectar nuestro seguidor de línea a nuestra computadora. Una vez que se ha conectado, seleccionamos la opción del icono debug. Lo seleccionamos y esperamos a que se conecte nuestro seguidor de línea con la computadora. Empieza a hacer una compilación previa. Y dice que no se ha podido conectar de manera correcta. No, sí, ya se conectó. Había un problema, pero ya lo solucionó. Y le damos detener. Ahora vamos a corroborar que esté funcionando correctamente nuestro seguidor de línea. Ha configurado bien y desconectamos nuestro seguidor de línea y lo vamos a encender con nuestro control. Con nuestro control lo vamos a encender y verificamos que esté haciendo la corrección. Podemos ver que se regresa al centro y eso quiere decir que nuestro control en línea funciona de manera correcta. Vean cómo está corrigiendo. Ese es el control proporcional, integral y derivativo, el PID que estamos utilizando para controlarlo en línea. Como pueden ver, se sitúa. Ven cómo es la respuesta rápida y lo estabiliza rápido, porque es un PID. Tiene todos sus beneficios que ya hemos hablado. Y así se realiza la corrección con nuestro PID y se posiciona en el centro, como hemos estado comentando. Y ahora vamos a corroborar
el control en lazo abierto. Regresa cuando pierde la línea. Pueden ver de manera correcta cómo en lazo abierto guarda la última posición en la que sale nuestro seguidor de línea, ya sea por la izquierda o por la derecha, y una vez que está en línea recupera el control en lazo cerrado, el PID, y estabiliza en la posición central nuestro seguidor de línea. ¿Pueden ver la acción de control? Esto es el PID. Ahora sí, con esto ya podemos poner a funcionar nuestro seguidor de línea. Control en lazo cerrado, en línea, cuando están leyendo los sensores, y cuando no están leyendo los sensores guarda la última posición y regresa a la posición que leyó última, ya sea por la derecha, por la izquierda. Funciona de manera correcta. Apagamos nuestro seguidor de línea con el botón rojo y pues ya una vez que lo hemos apagado ya no hace nada porque ya no tiene la acción de control. Ya, como pueden ver, ya se apagó nuestro seguidor.